Vamos a continuar con la última parte de la unidad 3, la arquitectura medieval en Occidente. En este caso vamos a ocuparnos de la arquitectura gótica. Como siempre vamos a empezar la clase viendo el contexto, y ustedes saben que cuando hablamos de contexto hablamos de espacio y de tiempo. En cuanto al tiempo que nos ocupa, el período gótico en esta línea de tiempo de Europa abarca desde los siglos XII al siglo XV. Es lo que se conoce también como Baja Edad Media, que lo pueden visualizar aquí compartiendo también otra parte de la Edad Media con el románico y la Alta Edad Media con el paleocristiano. En cuanto a la situación contextual del panorama hacia los siglos XIII y XIV, en principio es un territorio que se encuentra en expansión y vinculación con territorios todavía no ocupados debido a las cruzadas. Las cruzadas eran lo que se llamó una especie de guerra santa, en el sentido que era un grupo de religiosos, caballeros y gente que se veía identificada con el cristianismo y que entendía que debía ir hacia Oriente, hacia Tierra Santa. En principio siempre había alguna excusa, es decir, poder encontrarse con el Santo Grial, con reliquias que tenían que ver con la vida de Cristo, pero en realidad estas cuestiones solo eran excusas que camuflaban la verdadera intención, que era recuperar los territorios de Oriente que habían sido tomados por los turcos, por los musulmanes. Entonces, básicamente lo que se pretendía era recuperar tierras e ir ganando tierras inclusive. Lo mismo sucedía, por ejemplo, y en este sentido sí se trataba de una recuperación de tierras, con el sur de España, que fue mucho tiempo cristiana y que poco a poco iba siendo invadida por los musulmanes viniendo desde el sur hacia el centro de la península. Luego también otra cuestión importante es que los caballeros o los nobles, o también lo conocíamos nosotros cuando vimos el románico, los señores feudales, fueron sustituidos por una clase de soldados profesionales. Es decir, antes ustedes sabían que los señores feudales le rendían fidelidad al rey y también, por supuesto, defendían su territorio. Ya avanzado el siglo XIII, este grupo de personas, a los que conocemos como caballeros o como señores feudales, fueron sustituidos por soldados que ya eran profesionales, es decir, que se preparaban para defender al rey. En cuanto a lo religioso, aparecen nuevas órdenes monásticas como los franciscanos y los dominicos, que eran más bien intelectuales, es decir, no solamente tenían entre sus objetivos la cuestión espiritual y religiosa, sino que también eran profundamente conocedores de lo que era en ese momento la sapiencia del momento, ¿no? Y de alguna manera, si conocemos muchas cuestiones relativas a la Edad Media, incluso a la antigüedad griega y romana, es a partir de estas órdenes monásticas. La riqueza de la Iglesia ya ahora se pone en manos de seculares, es decir, de gente que ya no forma parte del clero, sino que forma parte del común. Es decir, ya no está solamente esta riqueza en los monasterios, sino que también empieza a ser de las órdenes ya seglares, digamos, las órdenes que son religiosas, pero que no tienen que ver necesariamente con los monasterios. Por otra parte, hay una mayor actividad comercial, y esto va a ser la diferencia sustancial, en desmedro de las actividades agrícolas. Ustedes saben que hasta el momento un sistema como el feudal, por ejemplo, se mantenía justamente por su vinculación con la tierra, con el trabajo agrícola. En el caso del siglo XIII, por poner un término importante en cuanto al tiempo, empieza a cambiar la actividad y empieza a sustituirse por lo comercial, debido a que también las rutas empiezan a desobstruirse
justamente se empieza a avanzar sobre los territorios de los musulmanes, sobre los denominados bárbaros, de algún modo ya empiezan a estar asimilados a lo que sería el antiguo imperio, y entonces las rutas se hacen más pacíficas, menos peligrosas, y por tanto empieza a cundir el comercio. También la aparición de nuevas clases medias que se desligan de la iglesia y de los feudos. Es decir, antes el poder, hasta el románico habíamos visto que el poder estaba sustancialmente en estos dos puntos, la iglesia y el feudo. Ahora, a partir del comercio, se permite a un grupo de personas que van a configurar la clase media o la burguesía a crear comunas con cierto grado de autogobierno, independientes ya de la iglesia y de los señores feudales. Los antiguos códigos éticos basados en la virtud cristiana y en los valores caballerescos dan paso al valor único en este momento del éxito comercial. Es decir, ya los valores también empiezan a cambiar y a torcerse más bien hacia la cuestión comercial casi exclusivamente. Las ciudades son un grupo de ciudades importantes, casi de manera autónoma empiezan a conformar asociaciones de comercio, como por ejemplo son la Liga Hanseática hacia el norte, hacia donde están hoy los países bálticos, o sobre el mar Báltico y los Países Bajos, y la Liga Lombarda, que estaría rodeando prácticamente a la zona de los Alpes en el norte de Italia. Estas dos ligas son grupos de ciudades que se prestan entre ellos, por un lado, el servicio del comercio, es decir, se compran y venden entre ellas, y crean grupos comerciales muy importantes con los que incluso compiten frente a otras ciudades. Ambos empiezan a formar gremios de oficios que empiezan a hacer estas asociaciones que nuclean a todos los trabajadores de determinado rubro. Va a existir, por ejemplo, el gremio de los zapateros, el gremio de los pintores, el gremio de los constructores, ¿no es cierto?, en función del oficio, y que por supuesto también este grupo va a defender los intereses de estos trabajadores. Y en cuanto al mapa de la Europa del siglo XIV, en este caso, por ejemplo, podemos ver hacia 1360, por supuesto que en cuanto a edificios, lo que va a preponderar y como monumentos más importantes son la iglesia y las catedrales, que incluso están visualizados en el mapa. También empiezan a aparecer las principales universidades, por supuesto, todas ellas en manos en general del clero, que son, como decíamos, los depositarios del saber universal, digamos, y del conocimiento del momento. Y por otra parte, lo que podemos ver aquí es cómo Europa se divide en una suerte de multitud de reinos, como el reino de Francia, el reino de Castilla, de Aragón, de Portugal, y si se detienen un poquito más hacia la derecha, hacia el oriente, van a ver que el Imperio de Oriente prácticamente se redujo a lo que serían las posesiones alrededor de Constantinopla, nada más. Y todo el resto ya empezó a ser parte de principados y reinos independientes. Por supuesto, también cabe decir que el Imperio de Oriente finalmente va a sucumbir en poder de los turcos para 1453. Vamos a ver ahora qué sucede con la sociedad del momento. La transformación de la época, desde los siglos XI al XV, se da de manera paulatina. Por lo tanto, siguen existiendo, por supuesto, el rey como la cabeza de la pirámide, ¿no es cierto?, que es, porque esto es una sociedad estamental, es decir, por capas o por estamentos. Después siguen existiendo los nobles, que son los caballeros y todos los que tienen título nobiliario, como los duques, los marqueses, los condes, y el clero, tanto secular como monacal, como pueden ser los obispos, los abades, los monjes y los frailes, también siguen existiendo y viviendo en el monasterio como conocíamos nosotros en el caso del románico. Por otra parte, siguen existiendo los campesinos que cada vez más se empiezan a independizar de los señores feudales
y por lo tanto también abandonar la campiña, que era el lugar donde usualmente desarrollaban sus actividades, o las aldeas, a favor de una nueva sociedad, perdón, un nuevo estamento social que van a ser los burgueses, formados especialmente por banqueros, comerciantes, estudiantes, artesanos y criados, que en definitiva vivían en lo que se va a llamar la nueva urbe o la ciudad, que va a tener patrones de vida, por supuesto, diferentes a los de la zona rural o los de la zona de las aldeas. En esta ciudad van a existir los artesanos especializados, los gremios, como habíamos dicho. Su vida se va a fundar básicamente en el comercio y en la aparición de ferias o mercados, y van a estar constituidos físicamente alrededor de las catedrales. Y además van a tener la particularidad, y ahora vamos a ver un poquito mejor, de ser aglomeraciones fortificadas, es decir, tratar de defenderse de cualquier tipo de ataque. Como les decía, este va a ser un proceso que va a ir de la aldea a la ciudad. Bueno, como decíamos, es una transformación de los poblados paulatina, desde la caída del Imperio Romano hasta, en este caso vamos a mirar hasta el siglo XIII, hacia 1200. Ustedes recuerdan lo que era un castro romano, una ciudad romana. Bueno, a partir de la invasión de los bárbaros pierden su razón de ser económica y por lo tanto la economía pasa a ser ahora agrícola, ¿sí? Porque hay una serie de guerras, de invasiones a partir de la llegada de los bárbaros que obturan cualquier posibilidad de comercio con otras ciudades. Por otro lado están los asentamientos bárbaros propiamente dicho, que se podían establecer, estos grupos de bárbaros del norte podían establecerse dentro de las murallas, o también ocupar restos de ciudades romanas, ¿sí? Y a la larga formaban la base de una abadía, por ejemplo, o una sede episcopal medieval con una iglesia en el centro. Y por lo tanto así configuraban, ¿no es cierto?, una especie de agrupación alrededor de la iglesia. Para el siglo IX, por ejemplo, empiezan a establecerse algunos burgos que son como precariamente unos núcleos mínimos que van a dar lugar luego, más adelante, a las ciudades, y que en realidad son establecimientos estratégicos o fuertes, fortificados, de origen militar, que tiene justamente esta función de defender por un lado y de ser avanzada sobre el territorio. Más adelante, a partir de los pequeños núcleos urbanos que se iban situando alrededor de las iglesias, se iban configurando una suerte de aldeas, donde en principio las funciones principales tenían que ver con lo religioso, pero luego las cuestiones comerciales empiezan a adquirir mayor importancia, y por lo tanto esta cuestión comercial se va a llevar a cabo fuera de las murallas. Cuando la actividad comercial empieza a ser preponderante por encima de las otras actividades de la aldea, la muralla empieza a incorporar a estas actividades comerciales como mercados y demás, y por lo tanto empieza a crecer la ciudad. Otra cuestión importante es que los ciudadanos de la ciudad se consideran libres, ¿sí? Libres de comerciar y libres en cuanto a sus derechos de realizar sus actividades, incluso muchos artesanos, que es la actividad que empieza a configurarse ahora, se empiezan a agrupar en gremios que los defienden en cuanto a sus intereses, y por lo tanto toda la actividad agrícola, como decíamos, empieza a tener menor preponderancia. Tanto es así que los que habían sido vasallos de los señores feudales empiezan a acudir a las ciudades porque escapan de la situación de pseudoesclavitud, digamos, que tenían con los señores feudales, para llegar a la ciudad y considerarse hombres libres. Es interesante, y acá hago un paréntesis, si tienen oportunidad de ver, por ejemplo, algunas películas o series que tengan que ver con la Edad Media,
Es interesante ver este fenómeno social que normalmente en el cine se lleva bastante fielmente. Y en particular me gustaría recomendar, por ejemplo, en una serie de Netflix que se llama La Catedral del Mar, donde se cuenta a partir de una sucesión de generaciones de una misma familia, todo el devenir, digamos, desde ser simplemente una familia siervo de señores feudales hasta convertirse en ciudadanos libres. Entonces, a partir de la historia particular de una familia, uno puede ver todo el devenir social, ¿no es cierto?, de la Edad Media. La ciudad medieval, como les decía, era en general una ciudad fortificada que se configuraba, por ejemplo, con pequeñas casas que se iban juntando unas con otras hasta armar un caserío, y las calles se iban armando en función de los espacios libres que quedaban entre caserío y caserío. De manera que por este modo de constituirse la ciudad, las calles no eran en absoluto rectas, sino todo lo contrario, tenían un trazado más bien orgánico que iba dándose lugar entre el caserío. Entonces podemos ver así, por ejemplo, a la derecha en la parte superior, un plano de una ciudad medieval, y ustedes pueden ver cómo estas calles son de un trazado absolutamente irregular. Lo mismo pueden ver en la imagen de abajo, en una imagen aérea. Hacia la izquierda tienen el tipo de viviendas, sobre todo en la zona de Centro Europa y Norte de Europa, que se configuraban en generalmente 2 o 3 plantas, con una estructura de madera y con un cerramiento de algún tipo de aglomerado de material de tierra o barro, o muchas veces podría ser también con algún elemento vegetal que aglutinara el barro para poder configurar los paneles de cerramiento entre madera y madera, o a veces ladrillos, ¿sí? Entonces era un sistema estructural independiente configurado por madera, y que luego se rellenaba, digamos, con algún tipo de material más liviano para hacer los entrepaños. Vamos a ver ahora lo que llamamos la experiencia gótica propiamente dicha, y cuando nos referimos a esto estamos hablando de la arquitectura, y básicamente de la arquitectura de las catedrales. Bueno, ustedes saben que los religiosos se aglutinan en órdenes religiosas, y hacia 1124 existía en Europa una poderosa orden monástica que dominaba toda la Europa cristiana, que era la Orden de Cluny. Esta orden prevaleció durante mucho tiempo, y con los cambios sociales que empezaron a producirse sobre la Baja Edad Media, esta orden puede considerarse como ya en retirada, en el sentido que tenía todavía parámetros muy tradicionales, sobre todo a los ojos de un abad, de un monje, Bernardo de Clairvaux, que era líder de una nueva orden que empezaba a configurarse con carácter reformista, es decir, tratando de innovar sobre las cuestiones, por ejemplo, ya consensuadas desde hace mucho tiempo antes de la Orden de Cluny. Se rebelaba contra la Orden de Cluny. Bernardo de Clairvaux arma o configura lo que va a llamarse la Orden del Cister, y sus parámetros más importantes eran alejarse del éxito mundano y recuperar el antiguo idealismo de la regla de San Benito, que era la austeridad, ¿no es cierto? O sea, más bien el apego hacia la pobreza, el desapego hacia todos los honores y a las riquezas del mundo material. Este personaje va a ser importante en este cambio de paradigmas, digamos, durante la Edad Media. Y por otra parte, otro personaje que va a ser el abad de Saint-Denis, que es el abad Suger, que emprendió una gran renovación de la iglesia, con una visión diferente a la de Bernardo, pero que también se oponía a la orden antigua, a la orden de Cluny. Él decía que las cosas más costosas debían servir primero y sobre todo para la administración de la Santa Eucaristía. Es decir, que no era la austeridad su principal regla,
sino que si existía algún tipo de riqueza, esa riqueza tenía que necesariamente servir a la Iglesia y en especial a la Santa Eucaristía. Por otra parte, un rol importante también que tuvo el abad Súger es mediar en una reconciliación nacional entre la Iglesia y la corona en la lucha contra la nobleza feudal. Aquí había también una puja de poderes muy importantes, que era básicamente destituir a la nobleza feudal, o sea, acabar finalmente con el sistema feudal en un contexto donde la ciudad empezaba a ser importante, los gremios, la libertad de los ciudadanos, y donde la Iglesia no tenía otra más que unirse a la corona, es decir, al rey, para luchar contra esta nobleza que estaba en franca retirada. Y en este proceso entonces de luchar contra los antiguos nobles o con los señores feudales, el abad Súger también tuvo una importancia relevante. Ambos abades, tanto Bernardo como Súger, cuestionaban los principios de la Iglesia románica en su apogeo cluniacense, es decir, de la Orden de Cluny, como les decía, considerada ya perimida, ¿no es cierto?, con valores que tenían que ver más bien con el románico. Por un lado, Bernardo, despojándola de su arte y de sus adornos, esa era su propuesta, y su pretenciosa monumentalidad, en el caso de la Orden de Cluny y de todo lo que ella proponía. Y Súger sustituyéndola por una nueva arquitectura de la máxima inmaterialidad y de la belleza propia de las joyas, porque acuérdense que Súger sostenía que la riqueza valía y era importante, pero siempre y cuando estuviese a favor, digamos, y rindiendo culto a la religión, a la Iglesia y en especial a la Santa Eucaristía. Y por tanto, Súger lo que hace es incursionar en unas cuestiones técnicas a nivel arquitectónico que permiten llegar a lo que nosotros conocemos como vitraux o vitrales. Es decir, que hay en estos dos monjes, en Bernardo y en Súger, dos impulsos opuestos. Por un lado, la sencillez de Bernardo y por otro lado, el resplandor de Súger. Pero tanto uno como otro se oponían a la orden de Cluny, propia del románico, que se consideraba ya perimida. La iglesia de Saint-Denis en Francia, que data del siglo XII, de 1140 a 1144, era una iglesia que preexistía, es decir, que era más bien de carácter del último románico y que había sido, que se había incendiado, se había incendiado sobre todo la parte del coro, había prácticamente desaparecido. Entonces, esto significó para Súger, que estaba a cargo de Saint-Denis, la oportunidad para incursionar en una experiencia constructiva y espacial que llegara a producir lo que él pretendía, que era que la luz de las joyas o el esplendor de las joyas llegaran hasta la Eucaristía. ¿La Eucaristía dónde estaba? Estaba en el coro, es decir, junto al ábside. Y ese lugar tan importante, lo normal era que en las iglesias románicas fuese muy oscuro, debido a que, como ustedes saben, las iglesias románicas tenían muros muy gruesos por una cuestión necesaria a nivel estructural, con poco aventanamiento y por lo tanto era un lugar que normalmente quedaba en penumbras. Súger proponía de que esta luz desde el exterior llegara de alguna manera hacia la zona de la Eucaristía con todo su esplendor. Por lo tanto, idea una sucesión de galerías, ¿no es cierto?, como en coronas, haciendo el recorrido del ábside en dos hileras de galería, de manera de llegar de algún modo hacia la luz. Entonces hace una primera galería baja y una segunda galería que ya es más alta y puede captar la luz del sol, porque no tiene ningún tipo de estructura, soporte que opaque la llegada del sol. Ahora, ¿cómo consigue esto a nivel estructural?
Lo consigue a partir de, como ven ustedes en la imagen de estas bóvedas que están hacia la derecha, en la imagen de la derecha, este cruce de bóvedas, lo consigue a partir de los nervios, es decir, a partir de canalizar los esfuerzos propios de las bóvedas en determinadas líneas de tensión que hacen que los esfuerzos se sectoricen y se canalicen a ese determinado lugar nada más, dejando los paños como paños liberados que pueden no estar y que por tanto pueden ser ocupados por vitrales, es decir, por vidrios de colores, que en definitiva es eso lo que van a hacer los vitrales. Lo que van a ver ustedes es que este coro en definitiva termina siendo una sucesión de bóvedas de crucería, que así se van a llamar estas bóvedas cruzadas, donde en el cruce se canalizan a través de nervios los esfuerzos y llegan a los pilares en la parte interior. Y hacia el exterior esos esfuerzos son expulsados por un sistema de exoesqueleto o de esqueleto exterior, como ven ustedes en la imagen de la izquierda, en la parte superior. Esos esfuerzos, decía, son expulsados a través de un sistema de arbotantes y luego de contrafuertes, que son esos grandes pilares que suben como a recoger los esfuerzos de la zona del coro. Por lo tanto, al ser canalizados los esfuerzos hacia determinados puntos, todo el resto del espacio es posible de ser calado, por decirlo de alguna manera, por vidrios de colores, llegando así, como pretendía Suger, la mayor luminosidad filtrada incluso por los colores de los vitraux a la zona del altar. Y es eso lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha, en la parte inferior, donde todo el sistema de vitrales está prácticamente sectorizado y focalizado en la zona del altar, o sea, llegando al altar, a la zona de la Eucaristía. Otra cuestión importante es el cambio en la decoración y en la concepción de esta decoración y de las formas, que lo podemos ver en el tímpano de la fachada occidental de la misma Saint-Denis. Aquí vemos la decoración que hace alusión a Cristo resucitado, junto con los ángeles en la gloria y junto a los sabios del Antiguo Testamento, es decir, aludiendo más bien al conocimiento y al intelecto. Y por otra parte, en cuanto a las formas, podemos ver también que las arquivoltas que se forman alrededor del arco del tímpano no son solamente frisos a nivel arquitectónico, sino que esos frisos están configurados o conformados también por bajorrelieves con su simbología particular. Es decir, que la escultura y la arquitectura de alguna manera son una misma cosa. Otra cuestión importante es el cambio en las concepciones a nivel de decoración y de formas también respecto del románico. Por ejemplo, en la misma Saint-Denis podemos encontrar en el tímpano de la fachada occidental la imagen, por un lado, de Cristo resucitado junto a los sabios que son nombrados en el Antiguo Testamento y a ángeles, dando énfasis sobre todo al conocimiento y a la cuestión más bien intelectual. Por otra parte, también ven ustedes cómo la decoración casi se hacen una con la arquitectura, en el sentido que ustedes pueden ver estos arcos o arquivoltas que van rodeando al tímpano, que por un lado son una especie de friso, digamos, sobre el arco a nivel arquitectónico, pero a su vez ese friso está conformado por una serie de bajorrelieves o pequeñas esculturas que también simbólicamente tienen un significado especial para la iglesia. Es decir, que escultura y arquitectura de alguna manera se relacionan y prácticamente forman una única cosa. Y para que hagamos una comparación con lo que hemos visto recién y con lo que significó la novedad del abad de Saint-Denis, del abad Suger en el coro de Saint-Denis,
Miremos un poco una iglesia del románico como Santa Fe de Conques, también en Francia, donde ustedes pueden ver un coro mucho más pesado, conformado absolutamente por un sistema murario grueso, con una serie de absidiolas que también, por supuesto, están cerradas por un sistema murario contundente y donde la iluminación es mínima, ya que es mínima también la abertura que se pueden hacer en estos muros sin resentir la estructura. La mayoría de las bóvedas que se trabajan aquí son bóvedas de arista, por supuesto bóvedas que son de medio punto. Lógicamente es una realidad espacial absolutamente distinta a la que podríamos ver en Saint-Denis con esa explosión de luz que aparece gracias a los vitrales. Pero para comparar podemos notar entonces cómo la cuestión estructural influye notablemente en que esta sea una iglesia mucho más pesada, más oscura. Y también podemos hacer una comparación en lo que se refiere a la decoración y a las formas, en este caso en el tímpano de la fachada occidental de Conques, de la misma iglesia románica, donde de nuevo podemos ver a Cristo, Cristo en esta forma de almendra, digamos como es propia incluso de las pinturas románicas en el fondo, junto con algunos ángeles, pero también si prestan un poco de atención van a ver sobre todo en la zona de la parte inferior del tímpano a la derecha una suerte de monstruos o de grotescos o figuras muy grotescas que más bien hacen alusión al mal, al demonio, al terror y terminan enfatizando sobre todo el miedo. Es decir, como en el románico el modo de persuasión, más que pensar en una cuestión de Cristo resucitado como Cristo de la sabiduría y del conocimiento y del intelecto, era un Cristo que castigaba y que estaba en la gloria, pero sometiendo a los que están debajo, que son los demonios, que es el infierno, y que son esta especie de bestias grotescas, es decir, el énfasis en el miedo finalmente. Bien, esto anterior ha servido simplemente como comparación para darnos cuenta lo que significa el coro de Saint-Denis en este contexto, dejando atrás ese coro oscuro y de penumbra que tenía la arquitectura del románico. Otra cuestión de la que se debió servir el abad Suger para poder configurar este coro transparente de algún modo, aparte de este sistema estructural, de este exoesqueleto y aparte de la canalización de los esfuerzos a través de nervios, la idea de un arco que fuese más bien vertical, un arco al que se va a llamar arco ojival o arco de ojiva, donde los esfuerzos se van a verticalizar, haciéndose mucho más importante la vertical que el esfuerzo horizontal, que justamente es el esfuerzo más difícil de resistir y de contener. Y por otro lado, la propia forma vertical que al mismo tiempo le da una volumetría mucho más alta, más longilínea y más ascendente a todo el conjunto de la catedral. Este desarrollo de lo que significa el arco ojival lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, acá vemos, por ejemplo, el desarrollo del arco ojival hacia, digamos, lo que sería el principio o la transición entre el románico y el gótico y cómo se va abandonando el arco de medio punto propio del románico para llegar al arco ojival propio del gótico. Vemos acá todo el sistema de nervios que incluso empieza a utilizarse con algún tipo de arcos de medio punto al principio. Luego se sustituye por el arco ojival, donde, como decía, la vertical es mucho más importante que la horizontal y por lo tanto lo hace más estable. Pero otra ventaja que tiene el desarrollo del arco ojival, y eso les pediría que miraran las imágenes que tenemos hacia la izquierda, donde están plasmadas las plantas propias de un arco
arriba de un arco de medio punto y debajo de un arco ojival, es el hecho de la flexibilidad de los tramos. Es decir, en el arco de medio punto, si miramos la imagen de arriba, necesariamente estábamos obligados a trabajar con tramos cuadrados. ¿Por qué? Porque para llegar a la misma altura en el cruce de la bóveda teníamos que tener igual espacio entre pilares, ¿sí? Para llegar a la misma altura, que es lo que se está graficando en el esquema de la parte superior, donde vemos el arco de medio punto. En el esquema de abajo, en la parte inferior de la lámina, vemos el arco ojival, y lo que demuestra acá es que para llegar al mismo punto de cruce de bóvedas no es necesario tener un tramo cuadrado, o sea, pueden ser tramos rectangulares, porque la altura hacia donde llegue la bóveda es independiente de la distancia entre los pilares. Es decir, puedo tener una distancia menor en uno de los lados del tramo, que es lo que se está mostrando aquí. Es tan flexible que, como podían ver ustedes incluso en el mismo coro de Saint-Denis, estos tramos podían ser absolutamente complejos y despegarse totalmente de lo que es el tramo cuadrado. Podían ser tramos incluso poligonales, pentagonales y de las formas más raras y más complejas. Otra cuestión donde se ve una transformación, por ejemplo, es en el cambio de las partes de paños que tiene cada bóveda. Al principio, en las primeras catedrales, podemos ver que las bóvedas son sexpartitas, es decir, que tienen 6 partes, como pueden ver en la parte superior izquierda. Es una planta donde la bóveda cubre un tramo rectangular, pero necesita de un pilar medio, digamos, para hacer frente a las naves laterales que van a desembocar en la nave principal. Siempre estamos hablando de un tramo de una nave principal. Y lo pueden ver ustedes mirando de abajo hacia arriba, hacia la derecha, de cómo se configuran los paños de una bóveda sexpartita. Es decir, que para cada tramo de una nave principal le corresponden 2 tramos de la nave lateral, de las naves laterales. Mientras que en la bóveda cuatripartita ya puede darse esta separación simplemente en 4 paños, ¿sí? Trabajando con ojiva y recibiendo a un tramo de la nave lateral, de cada una de las naves laterales, por cada tramo de la nave principal, que es lo que ustedes pueden ver incluso en la imagen de la derecha, en la parte inferior, mirando desde abajo hacia arriba. Aquí vamos a explicar un poco en qué radica la mayor resistencia del arco ojival. Si ustedes miran la imagen de la izquierda, van a ver que existe aquí un arco de medio punto, que incluso está apuntalado por un gato moderno, ¿no es cierto?, que está sosteniendo la parte del medio, es decir, la parte de la clave. Y van a ver que justamente el sector donde el arco empieza a romperse es cuando se llega al tercio cercano a la zona de las impostas, es decir, del arranque del arco, ¿sí? Lo más cercano al muro de apoyo. Entonces, podríamos decir que ese es el punto crítico que tiene un arco de medio punto. Si nosotros hacemos de cuenta que interceptamos 2 círculos, entendiendo que cada medio círculo es un arco de medio punto, y tomamos su parte más álgida, digamos, que es la zona de esa cuarta parte cercana a la imposta, vamos a ver que si superponemos 2 círculos, esas 2 partes más resistentes, que son esos cuartos de semibóveda, digamos, de semiesfera, configuran en la superposición un arco ojival, que es lo que está rayado acá en verde, ¿sí? Es decir, que con un arco ojival lo que estamos haciendo es usando la zona más resistente de un arco normal, es decir, de un arco de medio punto, que es la zona del cuarto cercano a la zona de las impostas, ¿sí?
¿sí? O sea, la zona que es más resistente y que es más solidaria con el apoyo de pilar o de muro que tiene en las impostas. Y otra manera de explicar la fortaleza y la resistencia del arco ojival es también comparándola con el arco de medio punto, donde vemos que en el arco de medio punto tanto el esfuerzo, si descomponemos los esfuerzos oblicuos que tiene un arco, ¿no es cierto?, a la compresión, los esfuerzos horizontales y verticales en un arco de medio punto son iguales, mientras que en un arco ojival los esfuerzos horizontales son menores a los verticales y por lo tanto esto hace que la resistencia de un arco ojival sea mayor que el de un arco de medio punto. Bueno, y en este esquema es para explicar un poquito mejor qué significan nervios, ¿no es cierto?, que es justamente la canalización de esfuerzos. En la bóveda de cañón normal que conocíamos, hasta el románico, como dice acá, el apoyo que se necesitaba para una bóveda de cañón era continuo en el borde de esta bóveda y por lo tanto las ventanas que se podían hacer eran pequeñas para no resentir la estructura del muro. Mientras que en la bóveda nervada, no solamente por trabajar con ojiva, pero también por canalizar los esfuerzos hacia los nervios, que son las diagonales, como ven aquí, los esfuerzos van necesariamente a los pilares y luego a los contrafuertes. Por lo tanto, los esfuerzos están concentrados en determinados puntos y es posible abrir huecos en los muros sin que se resienta la estructura. Haciendo una síntesis de todos los elementos que necesita una catedral como estructura soporte, tenemos por un lado en la imagen del medio, ¿no es cierto? Ustedes ahí lo ven bien gráficamente a qué significa el tema de la canalización de los esfuerzos o concentración de los esfuerzos en los nervios, que lo tienen marcado ahí con una flecha en azul y en la imagen son flechitas de tensión en rojo, ¿no es cierto? Donde ven cómo los esfuerzos se canalizan en principio hacia el pilar y luego a partir del transporte de esos esfuerzos hacia afuera por el arbotante. Arbotante significa arc-boutant, es decir, el arco que tira o que tira hacia afuera en francés. Y hacia afuera es donde a otro pedazo de muro que es otra estructura que se llama contrafuerte, que va a recibir esos esfuerzos y que aparte va a tener adicionalmente otro esfuerzo vertical que se le coloca encima, que es el pináculo, ¿sí?, que lo vemos allí también marcado. Bueno, en distintas imágenes ustedes pueden ver cómo aparecen los nervios en imágenes distintas, pero mostrando exactamente lo mismo, que son los nervios, que son los pilares, que son los que reciben el pedazo de muro que recibe los esfuerzos verticales, que son los contrafuertes, que es también un pedazo de muro más grande pero que está afuera, el arbotán o arcobotante o arbotante, que es el arco que tira los esfuerzos hacia la zona del esqueleto exterior, digamos, o de esta estructura exterior a la catedral, y que está conformada por los contrafuertes y los pináculos. Y en la imagen de la izquierda aparece un elemento que solo aparece en esa imagen, que es el plemento, que sería esta cobertura, digamos, que se hace, o este entrepaño que se hace en medio de los nervios y que va a cubrir la bóveda, ¿no es cierto? Y que por supuesto no es estructural, es decir, que aunque no esté el plemento, la bóveda se sostiene igual porque existen los nervios como estructura. Esa especie de entrepaño en las bóvedas se llama plemento. Hay una comparación que se hace con la catedral y la escolástica. La escolástica es un sistema filosófico y teológico propio de la Edad Media que intenta utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, que ustedes saben que era griego, y que por supuesto funda su conocimiento en lo racional para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana, que es lo espiritual, es decir, algo que no es racional. La escolástica fue justamente el principal movimiento en las escuelas y universidades medievales de Europa desde mediados del siglo IX hasta el siglo XVI, es decir, muy avanzada ya llegando al Renacimiento.
Y de algún modo, este pensamiento, que lo tiene como máximo representante a Santo Tomás de Aquino, y que escribe su obra Suma Teológica, que es donde se expresan estos principios, decía, se compara este pensamiento con la catedral. ¿Por qué? Porque la catedral, por una parte, es una conjunción de un esqueleto externo o exoesqueleto material, que es lo que vemos por fuera, que es absolutamente racional, es decir, racionalmente nos podemos dar cuenta de cómo funciona esa estructura, y por otro lado, un interior absolutamente místico, donde no sabemos exactamente cómo se sostienen las cosas si pensamos solamente desde el lado interior de la catedral. Por lo tanto, alude a las cuestiones más bien místicas, espirituales, y que, por supuesto, están apoyando la fe en el cristianismo, la fe en Cristo y la fe en María, que era lo principal en el caso del medioevo. Aquí vamos a ver una serie de imágenes que nos cuentan de cómo era el proceso de construcción en una catedral. Esto que ustedes ven aquí son los nervios que van a configurar la ventana, ¿no es cierto?, que después, por supuesto, va a ser cubierto por vitrales de una iglesia. Y esto se hacía con una serie de plantillas que se marcaban en el piso, como ven ustedes en la imagen superior izquierda, y a partir de esa marca en el piso se cortaban las piedras y luego se armaba como si fuese un rompecabezas en el piso. Primero incluso tenían plantillas de madera, ¿no es cierto? Primero era un dibujo y luego eran plantillas de madera, como ven también en la imagen central, y luego, por supuesto, esto se armaba en vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo que se realizaba, que por supuesto lo hacían los gremios de los constructores en todas sus ramas, es decir, con todos sus gremios, el de los vidrieros, el de los carpinteros, el de los armadores, el de los herreros y demás, todo este proceso era un proceso de ideación y construcción al mismo tiempo, todo al mismo tiempo a medida que se realizaba el proceso de construcción en la propia catedral. Es decir, era un trabajo por gremios de oficios a los que se llamaban compañones, que eran obreros de características nómadas, es decir, trabajaban primero en una catedral, luego iban caminando hacia otra catedral en otra ciudad y trataban de arreglarla, de adaptarla o incluso a veces de construir una nueva catedral, y por lo tanto ese conocimiento se iba traspasando por uso y costumbre, digamos, de una ciudad a otra. Por eso es que muchas catedrales son muy parecidas en parte, pero también a medida que se iba logrando algún tipo de novedad a nivel estructural o a nivel constructivo, se ponía en práctica y a prueba en la próxima catedral que se construía. Esto quiere decir que era una construcción por prueba y error, es decir, que se daba en la propia catedral, en el propio proceso, donde se realizaba el corte a escuadra de las piedras en el mismo sitio. Es decir, que primero se producía el corte de la piedra y después se medía a ver cuánto era la cifra que daba ese corte. Es decir, yo lo primero lo tenía en la realidad al corte en función de lo que necesitaba para construir en la propia catedral, y luego medía y podía obtener una cifra determinada. Esto es importante porque, como van a ver luego en todo el clasicismo, empezando por el Renacimiento, justamente la novedad es que en el Renacimiento primero vamos a tener la cifra o el número y luego se va a cortar la piedra o se va a cortar la madera en función de la cifra obtenida en primer lugar. Es decir, que no va a haber un proceso de prueba y error como en el caso del gótico, sino que va a haber un proceso de ideación primero, de planificación o proyecto para luego construirse a posteriori. Bueno, estas imágenes simplemente para que puedan visualizar un poco más, digamos, cada uno de los elementos de la catedral, los pisos, las bóvedas, todo se realizaba, por supuesto, con aparejos muy rudimentarios, pero que han permitido lograr realmente edificios excepcionales. Podríamos sintetizar diciendo que la arquitectura gótica surge de la coincidencia entre el arco ojival, que es toda una novedad, la bóveda de crucería, que surge justamente a partir de cruzar dos bóvedas surgidas de los arcos ojivales, de la mística de la luz, que es la idea del Abad Suger, ¿no es cierto?, de que la luz llegue a la zona más importante, que es el altar,
a la renovación de Francia y sus reyes, que junto con la Iglesia enfrentan al sistema feudal, es decir, donde hay un sistema social y económico que cae, ¿no es cierto? Y aparece este nuevo sistema de reyes e iglesia juntos, pero también en pos de la aparición de una nueva clase social que va a ser la burguesía y de un nuevo escenario que va a ser la ciudad medieval. El impulso gótico, por otra parte, lo podemos sintetizar con la idea de que la luz es lo divino, o sea, la luz es Cristo. Hay que traer la luz a la iglesia y la única manera de traer la luz a la iglesia es ir cada vez más alto. Es el proceso que impulsa a que los constructores góticos lleguen a catedrales cada vez más altas. Bueno, podemos tomar como ejemplo de otras tantas catedrales que tienen cuestiones muy parecidas a la catedral de Chartres, cuya fecha podemos datarlas entre 1194 y 1220 después de Cristo. Como siempre, vamos a ir separando su análisis por aspectos. Vamos a ver primero los aspectos formales. Una de las relaciones que podemos hacer en sus aspectos formales es con el entorno, ¿no? Aquí tenemos la catedral como originalmente se levanta como hito dentro de la ciudad, como hito central, normalmente frente a una plaza seca y como faro, digamos, emblemático de la ciudad medieval. La iglesia de Saint-Pierre de Chartres era la capilla de la abadía benedictina de Saint-Père-en-Valais, o sea, en la época románica, fundada en el siglo VII. Ustedes pueden ver aquí una aproximación desde aquel puntito que vemos en la zona norte de Francia, aproximándonos hacia la ciudad, para después, estos son instrumentos incluso que ustedes manejan y que pueden tener a mano, como Google Earth o Street View, por ejemplo, que son buenas maneras de aproximarse a edificios que todavía están en pie, ¿no? Como en este caso. Y bueno, a través de Google Earth podemos ver incluso una foto aérea de la iglesia de Chartres. Esto es lo que les decía, cómo se presenta la ciudad medieval todavía, a pesar del paso del tiempo, si bien esto es una foto actual y hay edificios nuevos, lo que sería el casco histórico todavía mantiene la configuración medieval tanto en su traza como en muchas de las edificaciones. Pueden ver ustedes los tejados a dos aguas, empinados, y sin embargo también una cosa que se mantiene es la diferencia importante de escala que tiene la catedral respecto de la ciudad, de lo que es absolutamente coherente con la idea que se tenía en la ciudad medieval de que justamente la catedral fuera el referente de la ciudad. Por otra parte, aludiendo un poco a lo que decíamos de la noción de prueba y error y de cómo los constructores góticos iban realizando las catedrales a través del tiempo, un poco a medida que el proceso lo iba requiriendo, podemos ver cómo la cantidad de tiempo que requirió la terminación de la catedral hizo que también las resoluciones constructivas fueran diferentes. Entonces podemos ver cómo las dos torres adoptan coronamientos totalmente distintos en función de la época en que cada una de ellas fue terminada, y sin embargo, a pesar de esta diferencia, no es algo que fuera imposible de hacer. Es decir, lo que tiene también el sistema constructivo gótico es que es lo suficientemente flexible, tanto su constructividad como su geometría, como para acoger, digamos, cualquier tipo de intervenciones nuevas que incluso sean diferentes a las que originariamente fueron pensadas o construidas en el primer proceso de construcción y de dirección de la catedral. Entonces admite un rediseño constante, el propio proceso que tiene la catedral gótica. Aquí ya en un esquema podemos ver incluso un esquema que da cuenta del interior, ¿no es cierto? Porque es una especie de corte perspectivado, viendo un poco lo que es la estructura externa por una parte de la catedral y también algo del interior, ¿no es cierto? Donde podemos ver la techumbre por encima de las bóvedas, de cómo cada una de las bóvedas a través de los nervios llegan a los
arbotantes y luego esos esfuerzos pasan a los contrafuertes, convirtiéndose en todo el esqueleto exterior de la catedral. Si tuviéramos que hacer una síntesis de cómo se configura el aspecto formal de la catedral, tendríamos que decir que tiene muchísimo que ver con su entorno, con el espíritu de la época, esto de alcanzar la luz a través de espacios cada vez más altos y a través de las bóvedas nervadas, pero también que la propia idea constructiva y estructural que implica el arco ojival, la necesidad de bóvedas nervadas para puntualizar la caída de los esfuerzos hacia los pilares, van configurando formalmente el aspecto que va a tener la catedral, es decir, que la forma está absolutamente condicionada y es el resultante, en definitiva, de la estructura de la catedral. Veremos ahora los aspectos funcionales y espaciales. Funcionalmente diría que es prácticamente una resolución en cuanto al uso del espacio prototípica, es decir, normalmente estas iglesias, si bien en planta empiezan a configurarse diferente al románico, en el sentido de que muchas veces su transepto casi es absorbido por las naves laterales, de manera que sobresalgan muy poco respecto del cuerpo principal del edificio. Esto tendría que ver con lo formal. Sin embargo, decía, los usos en general no son tan distintos a los de una iglesia románica, en el sentido de que tenemos una nave principal, una o dos naves laterales, tenemos un crucero, que es la intersección del transepto con la nave principal, y luego tenemos el ábside donde se va a configurar lo que sería el altar y la zona principal de la iglesia. Claro que ya en estos casos tenemos iglesias que no son necesariamente de peregrinación, aunque muchas veces la idea de girola todavía sigue permaneciendo, es decir, la idea de este deambulatorio que pasa por detrás del coro y que va también desplegando una suerte de sucesión de capillas donde podrían tenerse algún tipo de imagen o reliquias. Es decir, esta idea de la girola propia de las iglesias de peregrinación, de alguna manera en algunas iglesias todavía se mantiene, si bien no es lo más importante. Por otra parte, funcionalmente también es importante decir que las iglesias góticas, por su dimensión y por su escala, de algún modo servían también como un acceso prácticamente obligado de los ciudadanos a este edificio, pasando de norte a sur, de este a oeste. Esto quiere decir, si yo ingreso, por ejemplo, por el oeste, como es habitual en este tipo de iglesias, donde al este está el altar, ¿no es cierto?, mirando hacia oriente, hacia el nacimiento de Cristo, que eso es bastante habitual en estas iglesias góticas, el grupo de ciudadanos puede ingresar por este acceso principal, pero también los ciudadanos pueden ingresar de norte a sur o de sur a norte y hasta atravesar la catedral. Es más, en algunas narraciones se cuenta de que justamente, como les decía, por la escala que tenían, a veces incluso pasaban carruajes por el medio del transepto, por ejemplo, atravesando totalmente la catedral. O sea que es casi también un punto urbano o de cruce urbano, no solamente es un edificio, sino que es un punto de cruce a nivel urbano, o sea, tiene esa escala, ¿no? Espacialmente tenemos, por supuesto, la diafaneidad que nos dan los vitraux con la iluminación no solamente en la zona del coro, sino también en la zona del clerestorio, que es la última parte de la nave central, donde no coincide con la techumbre de la nave lateral y por lo tanto está al exterior y puede penetrar la luz del sol a través de los vitrales. Pero también lo diáfano se consigue, digamos, en la iglesia gótica a través de esta suerte de conjunto de nervios que caen como si fuesen ramas
a los pilares, conformando lo que se llama un pilar de haces, que son haces de columnillas, que en definitiva son los nervios que se recogen, que vienen desde las bóvedas y que llegan hasta el suelo a través de los pilares. Y esto le da una idea de cierta homogeneidad al espacio, ya que esto se repite rítmicamente a lo largo de toda la nave central. Esta imagen es más expresiva incluso de cómo llegan los nervios, ¿no es cierto?, repartiendo los esfuerzos hacia cada uno de los pilares que van configurando, en este caso, la zona del coro, ¿sí? Y que pueden ver también lo que decíamos en el caso de Saint-Denis, donde el arco ojival permite que se hagan formas mucho más complejas que un cuadrado o incluso que un rectángulo. En este caso tenemos bóvedas cuatripartitas conformando tramos rectangulares, y en la zona del coro, del ábside, tenemos un formato ya más poligonal. Aquí vemos también cómo a partir de la sucesión de bóvedas de crucería con formatos trapezoidales se puede ir configurando todo lo que sería la zona del coro de manera flexible, digamos, porque no estamos obligados a usar un tramo necesariamente cuadrado como en el caso del románico, donde teníamos condicionado, digamos, la idea de tener siempre una misma dimensión entre pilares. Hay que tener en cuenta que si bien nosotros separamos por aspecto o intentamos hacer cierta separación, es cierto que los aspectos entre sí se condicionan e influyen. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, que tiene que ver con una resultante espacial, también de alguna manera se relaciona con lo formal y a su vez también con lo estructural. Luego tenemos una cuestión que también influye en lo espacial por la coloración que le da a la atmósfera interna, que es la idea del vitral. El vitral gótico, que es lo que sustituye en definitiva a la pintura utilizada en el primer románico y en el paleocristiano, que era lo que habíamos visto hasta ahora, o incluso los mosaicos. En este caso, la idea del vidrio coloreado, recortado y unido con plomo para configurar las figuras propias de generalmente alguna narración bíblica, es un recurso característico del gótico. Como les decía, son vidrios de colores unidos por varillas de plomo. Aquí ya en colores lo que les decía antes, ¿no es cierto?, la idea funcional de qué zonas son destinadas a la nave principal, que es el acceso principal en verde, las naves laterales, que en este caso se convierten en dos naves laterales a cada lado después del transepto, el transepto, que es este cuerpo que atraviesa justamente la nave principal, luego toda la zona de la girola que en este caso es doble, que es lo amarillo, el ábside en sí mismo, que es el celeste, y las absidiolas, como veíamos hoy también, que es lo que ustedes pueden ver en color lila. También en altura podemos hacer esta disquisición funcional de partes que son funcionalmente distintas, pero también formalmente diferentes. Si miramos un poquito el corte que tenemos hacia la izquierda, vemos el corte del límite que separa la nave principal de la nave lateral, y vemos la parte más baja que se llama zona de grandes arquerías, que es en definitiva la sucesión de arcos que tenemos, que limitan virtualmente la nave principal de la lateral. Lo podemos ver también en vista en la imagen de la derecha. Esa es la que corresponde a Chartres. Después tiene la comparación con la vista de otras catedrales, donde vemos que el sistema más o menos se repite, aunque a veces la escala cambie. Después tenemos la zona del triforio. La zona del triforio normalmente es aquella zona ciega que simplemente se decora, digamos, o se trata con una suerte de 3 ventanas, por eso la denominación de triforio,
3 arcos que están formados por columnillas y que dan a una pared ciega. ¿Por qué ciega? Porque es el lugar, si ustedes miran en corte, es el lugar donde va el techo de la nave lateral, por lo tanto no puede estar al descubierto. Pero para que no quede como un paño absolutamente ciego, se hace esta especie de animación de ese muro a través de 3 ventanas o a veces de 2 ventanas. Y hay incluso casos en que aparecen, como en Chartres, 2 arcos con 3 ventanas cada uno, ¿sí? O sea que terminan siendo 6 pequeños arcos en el triforio por tramo, ¿no? Esta zona también estructuralmente tiene un sentido porque hace las veces como de viga de encadenado, digamos, al ser un elemento sólido, ciego, de viga de encadenado que va arriostrando todos los pilares entre sí, como si fuese una gran cincha, digamos, que va sosteniendo uno a uno todos los pilares alrededor de toda la catedral. Y por último tenemos la zona del claristorio, que lleva ese nombre justamente porque es la zona de la claridad, donde entra la luz, que ya no tiene ninguna estructura que le haga sombra, ni ninguna estructura sólida que ocupe esta distancia, y por lo tanto permite que la luz penetre tranquilamente a través de los vitrales, porque es esta la zona que se ilumina a través de estos vidrios colorados. Tenemos luego los aspectos constructivos estructurales. En el caso del gótico, este aspecto es fundamental, ya que de alguna manera va determinando los otros aspectos. Si bien en principio nosotros podríamos decir que es esta voluntad de iluminar el espacio lo que lleva a los constructores góticos a tener estos espacios cada vez más elevados y más complejos, ¿no? y armar un sistema estructural que les permita llevar la claridad al interior de la catedral. Aquí pueden ver los elementos que en general hemos mencionado siempre, ¿no? En un corte, en este caso un corte perspectivado, podemos ver el sistema de arquerías, el sistema del triforio, que era lo que les decía en la imagen de la izquierda, donde va a parar toda la estructura de madera que es la cubierta de la nave lateral, y después ya todo el sistema de clerestorio o de los ventanales. A su vez, esos ventanales son los entrepaños entre pilar y pilar, y es en la zona del pilar donde llegan los nervios con toda la carga de tensiones estructurales focalizadas en ese punto, ¿no? En el punto de los nervios, como si fuesen líneas y que llegan a los pilares. Eso en cuanto a la carga vertical, porque la carga horizontal está absorbida por los arbotantes, que son estos, vuelvo a insistir, esta especie de brazos que lanzan los esfuerzos hacia el exterior y que van a llegar a los contrafuertes, que son estos grandes trozos de muro, ¿sí? Que son importantes, macizos, y que al mismo tiempo reciben el esfuerzo vertical adicional de un elemento que aparte tiene visualmente, formalmente, una forma bastante particular, que es el pináculo. Esto para acusar un poco el mismo corte ya con nombres, para acusar, decía, el hecho de que la estructura es estructura, o sea, sostiene el edificio y a la vez es decoración, o sea, también se cumple de alguna manera un rol formal. El gótico, justamente por esta idea de los compañones llevando su modo de hacer a través de las ciudades, estos grupos nómades que iban construyendo con un mismo modo de hacer, que por supuesto iba sufriendo alteraciones según los lugares a donde se iba y según iba pasando el tiempo y se iba adquiriendo experiencia, contribuye al hecho de que el gótico se internacionalice, es decir, que salga fuera de su centro más habitual, que es el gótico francés, por ejemplo, y también llegue a toda la zona del norte de Europa, como puede ser Alemania, Gran Bretaña y toda la zona de países daneses y de los Países Bajos.
Aquí, por ejemplo, la Catedral de Salisbury en Inglaterra del 1220, podemos ver que si bien es el mismo gótico en principio, empieza a haber algunas modificaciones, como el hecho que aparezcan más brazos a nivel de, como haciendo de transeptos, digamos, y que empiezan a dar una volumetría bastante particular. En este caso la Catedral de Colonia en Alemania del 1239. Las partes son básicamente las mismas y la decoración en todo caso cambia en algún aspecto, por ejemplo en las torres, que las torres son casi poligonales, digamos, con una base cuadrada, pero que se transforman casi en polígonos a medida que se asciende. O el gótico en Italia, por ejemplo, con el Duomo de Milán del 1386 y que demoró muchísimo en construir, para que ustedes se den una idea de cuánto puede durar la construcción de una catedral, donde la planta es mucho más sencilla y acusa en todo caso cierto parentesco con el románico propio de Italia, donde decía el transepto casi abarca todo lo que son las naves, ¿no es cierto? La nave principal más las 4 naves laterales, y donde todo el efecto volumétrico es mucho más masivo, es decir, como una masa más que como partes estilizadas volumétricas que podríamos encontrar, por ejemplo, en una iglesia francesa. Es como si fuese una gran masa con una proliferación, en todo caso, de pináculos. Algunos ejemplos, en este caso de Notre Dame de París, volumétricos por un lado en las maquetas hechas por compañeros de ustedes en otros años a la derecha, y algunas maquetas más estructurales donde puede verse tanto el sistema exterior estructural como lo que pasa a nivel estructural también en el interior de la catedral. Bien, esta es la bibliografía. Por lo menos nosotros vamos a dejarles en el aula, en el blog de la cátedra, el Norbert Schulz con la parte correspondiente a arquitectura gótica, el Leland Roth también con el capítulo que corresponde a gótico, y el Mambridge para que vean ustedes la parte más bien gráfica, ¿no? Donde hay gráficos bastante ilustrativos de todo el sistema, no solamente volumétrico, sino también estructural del gótico.